voy a hablar un poco de herbarios de identificación de plantas. ¿Sí? Esto que contó el doctor Wagner de los problemas que tienen los museos y los problemas que tienen los herbarios, lamentablemente es una constante a nivel mundial. O sea, no pasa solamente porque estemos en Argentina. De hecho, casi les diría que Argentina en algunos aspectos está mejor que algunos países considerados mundo desarrollado. El advenimiento de la biología molecular, necesario, hay que decirlo, viró las investigaciones hacia cuestiones más de genética, de biología molecular, lo cual, si el interés vira hacia ese lado, también viran la obtención de subsidios. Uno necesita plata para funcionar, acá y en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Los herbarios son lugares grandes, necesitan gente, y donde uno ve un herbario, hay quien ve una colección de plantas y hay quien también ve un espacio que está desperdiciado con material viejo donde podemos poner laboratorio de última generación. Bueno, ese planteo no solo es estúpido, sino que además en un país que se dedica a la cuestión agroexportadora es suicida, porque básicamente vivimos de las plantas y tenemos que conocer nuestra biodiversidad, porque no sabemos si en alguna parte de esta biodiversidad aparece una potencial materia prima nueva, ¿sí? De hecho, van a ver que el doctor Domínguez, el fundador del museo, trabajó mucho con eso y con la posibilidad de reemplazar materias primas europeas por materias primas argentinas, al menos latinoamericanas. Entonces yo acá hablé de conocer la biodiversidad. O sea, Argentina es uno de los países más biodiversos del planeta. No tanto como Brasil, pero definitivamente más que Costa Rica. Costa Rica es un país que prácticamente todo su territorio nacional es un parque. Entonces, nosotros tenemos una gran cantidad de ambientes, una gran cantidad de plantas propias de cada ambiente, una gran cantidad de microambientes. O sea, hay plantas, por ejemplo, que están en Tandil y no están en ninguna otra parte del territorio nacional. Y tenemos que conocer estas especies. Entonces, para conocerlos hay que identificarlos. ¿Cómo los identificamos? Todas las especies, especialmente las más parecidas entre sí, tienden a diferenciarse en cuanto a la morfología, a la forma. Cuando hablemos de morfología vamos a hablar de todas las características de una planta que se pueden ver a simple vista o a lo sumo con una lupa. Cuando hablemos de anatomía, que es lo que va a hablar el doctor Rico, vamos a hablar de todas las características para las cuales necesito un microscopio y alguna preparación extra. Todas las especies vegetales, estamos hablando de vegetales, podríamos inclusive peces, insectos y demás, tienden a diferenciarse en cuanto a sus estructuras reproductivas. ¿Por qué tienden a diferenciarse en cuanto a sus estructuras reproductivas? Porque reproducirse es costoso energéticamente y deja al individuo en una situación vulnerable. ¿Sí? Una planta que genera una flor no solo le avisa a la abeja que venga a polinizar, también le avisa a la vaca venía a comer. ¿Sí? Es costoso energéticamente y las pone en una situación vulnerable. Entonces, como esa reproducción tiene que ser lo más rápida y eficaz posible para generar gran cantidad de semillas, no puede darse el lujo de tener confusiones con especies similares. ¿Para qué nos sirve esto a nosotros?
Nosotros tenemos que recolectar un material vegetal en flor. O en un sentido un poco más amplio, tenemos que recolectar el material vegetal con su estructura reproductiva. Pues ya vamos a ver que hay plantas que no tienen flores, como ser los helechos, los pinos, etc. Muy bien. Entonces, ¿cómo recolecto yo mi material vegetal? Uno, en teoría, tendría que buscar que haya flores. ¿Sí? Tener flores, e idealmente, inclusive, si además de flor hay algún frutito, tanto mejor. Entonces, yo se los paso, lo que les pido es agárrenlo así, porque está medio endeble. Esto es Gomphrena celocioides. Si quieren, pásenselo. ¿Podés repetir el nombre? Gomphrena celocioides. Le dicen perdudilla blanca. Es una planta. Uno en teoría tendría que recolectar en áreas protegidas, en un área más o menos silvestre y demás. No un área protegida si uno pide permiso desde ya que puede. La ventaja de la investigación botánica es que no requiere recolectar 1 kilo de material vegetal para hacer aislamiento. Con una plantita alcanza. ¿Sí? Entonces este es un duplicado. ¿Qué hice yo? Recolecté la planta florecida. Esto es una hierba, ¿sí? No todas las plantas son hierbas. Hay árboles, hay enredaderas. Entonces, ¿cómo procedo? Por ejemplo, esto es Marcela. ¿Sí? Es una planta un poco más grande y ya no la pude recolectar en su totalidad. Por convención, la hoja de herbario tiene, en algunos casos un poco más, otros menos, tiene el tamaño equivalente al diario La Nación, el doble tabloide doblado a la mitad. El dato del diario es importante, ya les voy a decir por qué. Entonces, yo recolecto una porción que entre, siempre con las partes florecidas, ¿sí? Entonces, si yo tengo un árbol, no voy a recolectar desde ya el árbol entero. Recolecto una rama florecida, ¿sí? Muy bien. ¿Tengo alguna otra? Esta es una hierba, es Aristoloquia fimbriata, ¿sí? Muy bien. Entonces ustedes por ahí encuentran una planta y la lógica es que la tienen que conservar. ¿Cómo la conservan? Hay que secarla. Yo tomo un diario, pongo la planta lo más extendida posible, ¿sí? Y lo dejo secando. Cada tanto, cada par de días debería cambiar los papeles de diario, porque muchas plantas, algunas plantas no tienden a honguearse, o sea, tienen compuestos químicos que las vuelven prácticamente imputrecibles, pero otras sí, se degradan y se degradan mucho. ¿Se deja secar así nomás o el sol o algo más? Nosotros trabajamos con estufas a 60 grados. Pero en muchos casos, en muchísimos casos, la mayoría, yo he secado al aire, y si uno cada 24 horas revisa, está todo bien. Lo ideal es estufa, si no uno prende el horno, cocina, cuando apaga el horno saca la comida, mete los papeles, está perfecto. Desde ya que no tiene que ser una temperatura a 200 grados, porque la idea no es cocinar, sino secar, ¿sí? Tengo una pregunta, Sí. ¿se puede secar también con aire, con ventiladores? Hay estufas que, entre comillas,
que lo que hacen es un gabinete cerrado e inyectan aire. Tienen un ventilador de entrada y uno de salida, tipo los coolers de las PC pero grandes. Entonces uno deshidrata a temperatura ambiente, pero mediante la remoción de esa humedad. ¿Sí? ¿Únicamente papel de diario o puedes utilizar otro tipo de papel? El papel de diario es el mejor y es el más absorbente. La verdad es esa. Debe haber algún otro material específico mucho mejor, pero es lo más barato y es un residuo que se reaprovecha. Es más, muchas veces, sí. Comentarios de la prensa de... Tal cual. Además, para que esto esté aplastado, como esto, yo tengo que prensarlo. En algunos casos se usa una prensa similar a la que usan para el matambre, ¿sí? Con un tornillo que uno traba y demás. Lo cierto es que un libro pesado de esos que quedaron en la facultad, o sea, yo hay materias que la gran venganza que tuve fue usar el libro para aplanar plantas y encontré que fue una gran forma de reciclar algo que además me causó mucho malestar. Sí. ¿En qué momento sería este estado? Mientras se está secando. ¿Sí? Yo pongo entre papeles y seco. Hay botánicos que lo que hacían era, tenían armado en el capó del auto, tenían una especie de prensa en la tapa del capó del lado de adentro. Entonces, mientras recorrían, el calor iba secando las plantas. Parece un chiste, lo quiero ver recolectando en el medio del Amazonas con una lluvia cada 2 días. O sea, nosotros acá en Capital no tenemos estos problemas. Este es un ejemplo de un helecho, ustedes por ahí lo conocen. Es el suelda con suelda, lo pueden ver sobre todo creciendo en tipas y demás. Lo que tienen acá es la fronde fértil. Van a ver como unos puntitos marrones. Esos son los esporangios. ¿Sí? Muy bien. ¿En qué etapa preferentemente depende de la especie de lo que usted quiere secar? ¿En qué etapa usted saca el material? Planta florecida. Planta florecida. Planta florecida. Y la otra cosa, es como que en el prensado o en este secado se mimetizan los colores, ¿no es cierto? Se pierden colores. Se pierde el color. Yo acá tengo una etiqueta. Cuando yo voy recolectando tendría que tener una libretita. La libretita la verdad es que la reemplazó el celular, por suerte también. Entonces uno saca la foto de la planta, flores violetas, hojas rojas, las hojas. Cuando se seque ese color se pierde, pero yo lo anoto en observaciones. Nuestro herbario tiene una etiqueta en la cual especificamos nombre científico, familia, quién lo determinó, ¿sí? Por ejemplo, los que vengan IJA es Ignacio Jorge Agudelo. Entonces, capaz dentro de 50 años se enterarán que soy muy mal identificador de plantas. La localidad, hay gente que pone la ciudad, hay gente que pone la plaza. Últimamente lo que se está estilando es poner las coordenadas de recolección. También el celular permite eso. Es espectacular, porque uno tiene una cámara de foto y un GPS al mismo tiempo. ¿Sí? La fecha de recolección clave, porque tenemos que saber en qué momento estaba florecida. Y observaciones en general. Por ejemplo, hay algunas especies que yo las he recolectado en los mercados, que venden la planta florecida en el mercado, y por ahí digo, no sé cuál es el lugar natural, pero vino de acá. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las plantas medicinales? Y con esto ya voy cerrando y lo dejo al doctor Rico. Nosotros tenemos la planta medicinal y la droga vegetal.
La planta medicinal no es ni más ni menos que la planta que tiene propiedades medicinales, ¿sí? Digamos, valeriana. Pero yo no uso la flor de la... Yo no uso la parte florecida de la valeriana, uso la raíz. Entonces, la parte medicinal, que es la que yo por ahí uso en la terapéutica, no es la parte que va a estar en el herbario. En el caso de la raíz, por ejemplo. Exacto, en el caso de la raíz, quizá en el caso del fruto o de la semilla. Si la planta está florecida, vos la semilla no la vas a ver. O de la corteza. Entonces, una cosa que nosotros estamos empezando, que en realidad estamos empezando, no, estamos continuando algo que ya comenzó Domínguez, es tener las drogas vegetales en frasco. Pero que además esas drogas vegetales, en la medida que se pueda, sean trazables a un ejemplar de herbario. Yo tengo la corteza, lo ideal, no pasa, pero lo ideal, y tratamos de forma, en algún momento lo formalizaremos más, lo ideal sería tener la droga vegetal, la raíz, trazable a un ejemplar de herbario recolectado, ¿sí? A veces pasan cosas, por ejemplo, yo acá tengo el capicatí. Capicatí es de nombre científico Quiringia odorata, ¿sí? A mí, cuando yo la compré, me vendieron el rizoma. Es un estolón, un rizomita aromático, que a nivel de identificación morfológica no me sirve de nada, porque me están vendiendo la parte subterránea arrancada de la tierra. Entonces dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Hice, algún científico diría, no, le hago la identificación del ADN, le hago la identificación química, yo lo planté. Claro, Lo planté, creció y pude identificar porque obtuve las inflorescencias, ¿sí? Está bien, esto en tanto y en cuanto la planta crezca en el lugar que yo tengo. No siempre sucede. Hay plantas que comercializan las raíces y no crecen. ¿Qué puede suceder? ¿No? No todas las hay plantas que son más refractarias a crecer de gajos que otras. Yo quería hacer una pregunta. Sí. En la etapa de secado, Sí. que son muy diversas las especies. Sí. Por ejemplo, pasé a hacer la Marcela, que se seca sola porque es una planta que es muy... Sí. Nosotros la recolectamos para el mate, para Sí, sí, sí. pero otras que son gruesas y gordas, ¿cómo sabemos el tiempo? ¿La vas tocando? Usted la pone, la prensa, cada 24, 48 horas cambia el papel y cuando esté seca va a estar seca. A veces uno le da una ayuda con el estufa. Claro. Pero no siempre es... hay plantas que ya de por sí tienen estructuras anatómicas que les permiten resistir la desecación. Por ejemplo, el helecho que les pasé por ahí. Yo los he tenido un mes prensado y estaba como si lo hubiera recolectado al día anterior un poquito más plano. Hay veces que uno necesita ir al estudio. Lo que pasa, discúlpame, yo soy de Entre Ríos, lo que pasa es que el helecho a veces en esos periodos de sequía queda seco arriba y vuelve. Bueno, hay un helechito que es el Pleopeltis, que convive con el micrograma, que se seca, se muere totalmente, parece muerto, le cayó rocío y de golpe brotó. En realidad la hoja parece muerta, pero está viva, muy viva. Hay plantas que son medio... La rosa del Lázaro, había una que se parecía seca y cuando uno la mojaba volvía a abrirse. Bueno, es un comportamiento típico de algunos helechos. Hay otros, pero no es solo helechos, hay plantas que son muy resistentes a la desecación. Entonces, eso al momento de secar
le juega en contra. El tema es que si uno pone una planta mal seca, Sí, se puede echar a perder con la conexión. y por último, la conservación. En una época, para evitar el crecimiento de parásitos y de hongos, lo que hacía era, se rociaba con bicloruro de mercurio. Eso es inaceptable, digo. Es inaceptable. Hoy día lo que se hace es tratar de controlar las condiciones ambientales para evitar favorecer el crecimiento de hongos y monitorear la presencia de plagas, ¿sí? Y se las controla. ¿Cómo? ¿Sulfato de cobre? No se está usando. De hecho, el sulfato de cobre, la particularidad que tiene es que lo tiñe todo de verde. Además, se trata de no usar ningún inclusive acá, cuando hemos tenido brotes de gorgojos, lo que se hace es meter en estufa a 60 grados, X cantidad de días, hacer una pasteurización, sacarlo, ponerlo 15 días en freezer, ir alternando, hasta que eventualmente los gorgojos, y así todo, cada tanto hay un rebrote, especialmente en materiales duros. Así que bueno, sí. ¿Lo que se usa al sol? Se ¿La usa al sol? ¿Da buen resultado? En tanto y en cuanto uno controle el rocío, controle, no siempre secar al sol es lo ideal, porque las condiciones climáticas a veces son bastante adversas. Pero sirve. Sirve. Acá el objetivo es secar a la planta y que quede prensada en una posición lo más parecido a lo natural. Sí. Preguntar por el papel de una cartulina como Cartulina. una y se seca. La Cartulina. cinta también. Papel de calcar con adhesivo en barra. Hay algunos, en algunos casos se cose a la cartulina también. Hilo de algodón. ¿Cómo? Con un hilo de algodón. Hilo de coser con un hilo de coser. Bueno, ya creo que qué rico, estamos en condiciones. Cualquier cosa me consultan, si surge alguna otra duda me consultan. Sí, Nada que ver, su formación es farmacéutica o botánica. esto es botánica, pero si vos no conocés la planta, todo lo farmacéutico que hagas posteriormente no solo es inválido, sino además es potencialmente dañino. O sea, uno tiene que conocer la planta y todas las investigaciones tendrían que ser trazables a un ejemplar de herbario. Cosa que es una práctica que se exige para publicar. Todas las investigaciones que se realizan con una planta tiene que haber un ejemplar voucher en un herbario reconocido como que van a visitar. Ese es otro gran problema de la desaparición de los herbarios. La gente que hace estudios de alta complejidad empezó a ver, ahora de golpe está viendo un nuevo interés, pero porque la gente que tiene estudios de alta complejidad necesita el herbario donde depositar el voucher. Sin ese voucher, digamos, uno no sabe, por ejemplo, supongamos que yo voy a trabajar con micrograma vaccinifolia. Este es mi ejemplar voucher. Después capaz que se recolectaron 3 kilos, se hizo una extracción química, se descubrió un antiparasitario espectacular y se está trabajando con un ensayo clínico. Pero sin este voucher, ¿cómo sabés que recolectaste el micrograma vaccinifolia? Especialmente siendo que hay otros 2 microgramas que son muy parecidos. Entonces, esa es la importancia de los herbarios. Pero bueno, de a poquito está bien, una tendencia internacional a volverlos a reconocer.
Sí. ¿Hay casos que hayan desaparecido los Sí. herbarios? Sí, 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 sí. La conservación, fundamental. A ver, no solo uno lo piensa en términos ecológicos y está bien, pero no es solo una cuestión ecológica. Yo creo que esto es un país agroexportador, dependemos de las plantas. Es más, dependemos más de la planta, por más de que se planten 4 o 5 especies, lo que pasa en el costadito del campo muchas veces es clave para que lo que pasa dentro del campo sea óptimo. Entonces, digamos, se está volviendo a comprender de la importancia. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando decís que tienen que tener un ejemplar voucher, o sea, estamos hablando tanto del mundo académico como de producción privada, o sea, la investigación Producción privada también tiene que tener eso. Por ahí vos tenés cultivares o clones en los cuales ya tenés un solo voucher, pero el mismo clon se deposita todos los años. Claro. Esto en el caso por ahí de cultivos más domesticados, ¿sí? Pero ahí hay herbarios entonces que, o sea, son puede haber privados de las que se estila que esas empresas lo tengan o tiene que ser reconocido públicamente, ¿no? Tiene que ser reconocido, hay convenciones internacionales que reconocen herbarios. Y hay redes internacionales de herbarios. ¿Sí? Gracias. Sí. ¿Cómo se determina la identificación correcta? Bueno, eso es un tema que voy a tratar de resumir algo que es una carrera de 60 años y varias reencarnaciones en 5 minutos. Hay claves que me permiten la identificación del material, ¿sí? En base a características morfológicas. Yo pensé que tenía un libro, por acá no lo tengo. Lo voy a haber dejado en algún lado. Es un libro viejito, la verdad, en el cual define cada uno de los géneros presentes en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? La última edición es del 78. Pero tengo claves dicotómicas en base a las cuales yo puedo diferenciar una planta de otra desde los niveles taxonómicos de mayor jerarquía hasta nivel de especie o inclusive de variedad. ¿Cómo se llama el libro? Manual de la flora de los alrededores de Buenos Aires. Pero tienen floras de todos los tipos acá en la Argentina. Bueno, le dejo al doctor Rico. También había uno de planta de jardinería. Muy bueno. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Sirve un librito que se llama de Julián Buchstaller, La Vuelta a los Vegetales? No lo conozco. Tiene también la flor, el fruto, todo dibujado. Yo puedo decir por qué me gusta este, y es porque tiene por lo menos la totalidad de las especies en la provincia de Buenos Aires. Siempre hay alguna especie que se escapa y termina apareciendo, pero tiene la totalidad prácticamente de las especies. ¿Quién es el autor? Ángel Julio Cabrera. ¿Cómo? Ángel Cabrera. Cabrera y Sardini. Manual de la flora de los alrededores de Buenos Aires. Hay cosas por ahí que son más nuevas. Yo, para cuando empecé a trabajar con esto, por ahí no tenía la info suficiente. Esto es un libro más agronómico, ¿sí? Es divertido, pero hay manuales de flora con fotos. Yo recomiendo, para el que no está tan en el palo, conocer las cosas a partir de fotos es más práctico que conocerlas a partir de dibujo. En ese sentido, Editorial Lola está haciendo cosas que están buenas,
Editorial Ecobal está haciendo cosas que están muy buenas también a nivel de flora de Córdoba, con fotos y demás que sirven. ¿Cuál era el primero que dijiste? Editorial Lola. ¿Perdón? Editorial Lola y Editorial Ecobal. Busquen, tienen catálogos, hay librerías en internet que se especializan en libros de naturaleza. Y parte del proceso del herbario también es dibujarlo, ¿no? de esta recolección. No, el gracias, libro está- gracias a Dios. El que le gusta, hay cursos de ilustración botánica, es hermoso, hay grandes artistas, pero la Por eso, pero ese registro. la foto es la foto. Sí, es que- La foto hay que acompañarla con la descripción, porque a nosotros nos pasa que cuando estamos en el campo, buscamos y de pronto hay muchas especies muy parecidas en la foto, Sí. pero la descripción te ayuda. A ver, uno puede, cuando uno tiene géneros que tienen muchas especies muy parecidas, dicen pero hay especies que son, hay muchas especies que son bastante particulares y que uno puede identificar. Bueno. Pasar que tengas una flor muy parecida, pero después la semilla sea lo que diferencia. Flor parecida, cuando uno se pone a investigar las características morfológicas, pero un poquito más profundas de la flor, la flor siempre va a tener diferencias. Algunas son sutiles, otras no, pero la flor siempre va a tener diferencias. Y te diría que las semillas, identificar plantas a partir de semillas es imposible. Salvo que seas genetista y extraigas el material genético de la semilla, en cuyo caso por ahí es un poco más sencillo. Pero no hay claves para identificar a partir de semillas. Por ahí uno las conoce y dice, esto es la semilla de ceibo, y la reconoce. Plantala y fíjate qué pasa. El fruto sería más específico, el fruto de cada... La flor. La flor. La flor, bien. Bueno. Ahora sí.